Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos otro día más a este espacio, ¿no? Para la osteopatía. Bueno, y muchas cosas más, ¿no? Que aparecen mientras hablamos de osteopatía, ¿no? Bienvenidos a Pensamientos de Osteopatía. Soy Frankie Rocher, osteópata. Y bueno, los que ya sabéis, pues bueno, estoy haciendo el programa este ya hace un tiempo, de vez en cuando grabamos podcast, y conversaciones con osteópatas, bueno, de todas partes del mundo, ¿no? Intentamos darle esa globalidad que tiene la osteopatía, se la intentamos dar a este programa también, ¿no? Y, y bueno, hoy tenemos a Ramón Cases. Hola Ramón, Hola ¿cómo Ramón, estás? hola, aquí Ramón. ¿Qué tal, Hola, Frankie? ¿qué Hola tal? a todos. Bueno, gracias por estar en el programa, por compartir con nosotros. Y eh, bueno, antes que nada, yo siempre me gusta pues saber a quién tenemos delante, ¿no? Ramón, ¿quién es Ramón? Preséntate un poco a nosotros. Bueno, hola a todos. Gracias primero, Frankie, por la invitación a tu podcast, eh, Gracias. que tengo conocimiento de que es escuchado y que es referencia para Sí, conocer diversas vertientes de nuestra profesión así. en nuestro Ujú, país y fuera de aquí. ujú, Yo soy Ramón Cases Solé, soy osteópata y osteópata pediátrico. ujú, Os puedo contar un poco mi trayectoria a nivel ujú, académico y a nivel profesional. Yo soy fisioterapeuta desde el año 2002. Eh, Después estudié osteopatía en Barcelona. Finalicé el año 2009. Después me ujú, especialicé en osteopatía pediátrica con el máster de la Universidad Pompeu Fabra, también en Barcelona, que finalicé el año 2013. Y a partir del 2014 inicié los estudios de doctorado en el campo de la osteopatía pediátrica, que ujú. también lo hice en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, que lo Ok. finalicé el año pasado, 2023, Ujú, eh, siendo doctor en Ciencias de la Salud, en el programa de Medicina y Investigación Translacional. Y bueno, mi recorrido es sobre todo clínico, en mi consulta privada, ujú. hace 17 años que ejerzo, sobre todo en mi propia consulta, pero también en otras ciudades. Yo vivo y Ok, trabajo en la Seu d'Urgell, que es un pueblo ok, del norte de Cataluña, ok. que está al lado de Andorra. Es un Ah, pueblo muy, eh, muy bueno, bien. es un sitio muy bonito de vivir y de trabajar como Ajá. osteópata. Y aquí siempre he tenido un pie y a veces, muchas veces los dos, aunque he tenido la suerte también de trabajar en otros sitios y de poder viajar y estudiar Genial. en otras Genial. partes. Y esto es un Muy poco el bien. resumen de mi recorrido. Gracias, Ramón. Bueno, siempre, si has escuchado el programa, siempre me gusta preguntar, ¿qué es la osteopatía para ti, Ramón? Sí, ¿qué es la osteopatía Hoy y para mí? ahora, porque igual mañana dices otra cosa. Sí, no, bueno, la osteopatía es una parte muy importante de mi vida, lo ha sido siempre, lo sigue siendo y creo que lo será, porque creo que es una profesión que para muchos de nosotros es una vocación, es una profesión sanitaria. Ujú, Entonces, a nivel vocacional nos llama, ¿no? Nos llama a darnos a nivel del servicio, que es cualquier profesional de la salud, ujú, que también la vas descubriendo con el tiempo, ¿no? Por suerte, por desgracia, la osteopatía a veces no es todo lo conocida, incluso para los que empezamos a estudiar y a trabajar mm, como osteópatas, sí, cuando ¿no? somos más jóvenes, y lo vamos descubriendo a medida. Pero yo creo que también les pasa incluso a los médicos o Claro, sí, sí. enfermeras, enfermeros, que Es- vas descubriendo las profesiones de la salud a medida que las trabajas, porque claro, es claro. como el servicio al enfermo, Ujú. no tiene fin el aprendizaje de él, ¿no? Entonces, la osteopatía para mí es una parte muy Esto importante de la es, vida. esto es un mensaje, ¿no? Importante a veces, igual para los que empiezan, ¿no? Los que nos escuchan y no saben bien lo que es o empiezan a estudiar, ¿no? Osteopatía, ¿no? Porque, ¿no, Ramón? La osteopatía nos cambia un poco también, ¿no? No somos los mismos, ¿no? Cuando empezamos que cuando terminamos, ¿no? No, está claro. Yo creo que eh, esto, o sea, yo creo que no somos los mismos después de ningún encuentro con ningún paciente, pero eso Bueno, creo que es algo intrínseco en cualquier profesión de la salud. sí, también. Entonces, Sí, sí, sí. cualquier profesión que trata enfermos,
Claro, claro. Y los que tratamos con niños y hemos tenido la suerte, la Wow. fortuna Sí, de poder tratar niños enfermos o familias con dificultades severas, sí. no te vas a casa igual cada día Vaya, de lo que vaya. has llegado. Y Ramón, un osteópata, ¿cómo lo definirías? Para ti hoy, bueno, en base a lo que vivimos hoy, ¿qué Sí, piensas que es un osteópata? claro, claro, si me preguntas a mí a nivel de opiniones, es poner Sí. nuestro conocimiento científico, técnico, eh, a nivel del conocimiento biomédico y de la integridad del ser humano, de la persona, del paciente, al Ajá. servicio del paciente que viene a pedirnos ayuda, ¿no? Entonces, yo lo veo como un acto muy humano de servicio a la salud Ujú, de ujú. la persona que sufre. Eh, a veces cosas muy leves, a veces cosas graves, porque la osteopatía puede ser preventiva, curativa, paliativa o coadyuvante. Entonces nos adaptamos a la realidad del paciente. Entonces, con algo muy humano como es el trato con nuestras manos. O sea, y con el conocimiento que hemos adquirido, Sí, 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 sí. nuestra experiencia y con nuestras manos tratar de Y, ayudarles. Ramón, ahora que dices lo de las manos, ¿tú piensas que un osteópata trabaja con las manos o no sé? Pero porque estoy viendo también muchas veces, ¿no? Que parece que los osteópatas empezamos ya a utilizar otras cosas, ¿no? Que no son las manos. Para mí las manos son la herramienta que nos mantiene eh, en contacto real y concreto con el paciente Sí, para sí, mejorar sí. su salud y para aliviar Claro, su enfermedad o su disfunción. Entonces, para mí claro. las manos es, o sea, no, para mí las manos es como ahora mismo no podríamos, es como la palabra, ahora mismo sin palabra no podríamos Claro, comunicarnos, claro. porque la mano es nuestra herramienta. No Bueno, imagino no usar las claro, manos, usar otra cosa. me está viniendo, ¿no? Lo que decía Sutherland, ¿no? De esos dedos que son sabios, que piensan, ¿no? Que sienten, ¿no? Claro, nuestras manos cambian y evolucionan también a medida que nosotros cambiamos, ¿no? Cambian con nosotros. Claro, Sí, sí, claro, las manos como parte de todo nosotros, o sea, cuando tratamos, cuando diagnosticamos, cuando exploramos, claro, las manos son la herramienta, pero es todo claro, nuestra mente, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, pero al igual como un cirujano, ¿no? O sea, sin claro, las manos no puede intervenir, claro. pero es todo su bagaje de experiencia el que le hace saber discernir cómo actuar y qué aplicar en cada cirugía. Pues Sí, como sí, sí. osteópatas creo que es lo mismo. Es algo muy parecido. Claro, claro. Bueno, pues Ramón, vamos un poquito ahí enfocándonos, ¿no? A lo que nos trae a ti por el programa, ¿vale? Yo recuerdo que, bueno, sobre todo fue a partir del artículo, ¿no? Que leí sobre ti, ¿no? Que el artículo se titulaba La osteopatía como paradigma de una asistencia sanitaria holística, ¿eh? Una introducción al diálogo entre ciencias. Bueno, aquí, bueno, claro, ya el título despierta preguntas, ¿no? Pero en sí, cuando empezamos a leer, a leer un poquito, ¿no? Eh, este enfoque holístico de la osteopatía, ¿a qué te refieres? Porque, bueno, he visto que luego ya en el artículo te refieres a más cosas, ¿no? Pero Sí. primero, háblame de qué sería este enfoque holístico de la osteopatía, ¿no? Y luego quizá a partir de aquí podemos, Sí. ¿no? ¿Te parece? Totalmente. Este artículo, como para ponerlo un poco en contexto, este artículo lo escribí durante la redacción de la tesis. La redacción de la Ajá. tesis se dilató durante tiempo porque también cogió la época de pandemia, la época Mm. de después el trabajo de campo, poderlo finalizar, después la pandemia. Entonces se Ajá. dilató durante bastante tiempo y mientras esperaba las respuestas del resto del equipo, del director de tesis, de la gente que colaboraba, mientras esperaba las respuestas, que Ajá. eran algunos meses, eh, pues yo iba haciendo lecturas y como lo que te dicen, ¿no? Cuando estás en proceso de redacción es importante casi cada día escribir, Mm. como un escritor de que tiene que ponerse cada día Claro, porque no pierde el hilo de esa claro, claro. disciplina necesaria para, para concretar, ¿no? O poner en un papel tus pensamientos o
lo que vas aprendiendo, ¿no? Entonces, mi campo de interés también estaba en la interdisciplinariedad, el diálogo con ciencias que a medida de mi recorrido profesional, pero también personal, yo soy creyente, entonces mi fe cristiana católica me fue ir descubriendo que lo que es el conocimiento del ser humano necesita también profundizar en ciencias y otras disciplinas que no son, o sea, no soy evidentemente ni el primero que lo digo, y la osteopatía hace mucho tiempo que apunta allí, pero mi experiencia era que de la misma forma que el modelo científico avanza y nos exige ciertos avances a nivel empíricos y a nivel de medir y de dar resultados concretos sobre nuestras investigaciones, también no podemos obviar que el ser humano es más que el modelo biomédico, como dicen otros autores, y que es más de lo que podemos medir y ver y tocar y escuchar cada día. Lo sabemos cada día, los que estamos todo el día en clínica, en consulta, Claro, claro. sabemos que hay cosas que no todo se puede medir. Entonces, este artículo puse esto en el centro y a partir del estudio y de mis lecturas de los últimos años y de conversaciones con profesionales de estas otras disciplinas, como son lo que expongo en el artículo, ¿no? Filosofía y teología, lo que hicimos es, bueno, este artículo inicial, que continúa con las distintas obras que vamos trabajando, que es poner en el centro de que para hablar de lo que es la atención holística de todo el ser humano, necesitamos contemplarlo como es la definición de osteopatía. El ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Ramón, bueno, vamos a ir no yendo, seguro van a salir muchas cosas, ¿no? Pero algo que me viene, ¿no? A medida que tú has ido trabajando, ¿no? Como osteópata, me imagino que también vas buscando otros remedios, ¿no? Otras comprensiones, ¿no? Del paciente que tenemos entre manos, ¿no? ¿Crees que es a partir de ahí, ¿no? que empezamos a buscar ese enfoque cada vez más holístico? ¿Crees que Sí, o qué es lo que te ha ido llevando a decir, ostras, es que esto es más de lo que estoy sí, viendo, ¿no? Algo muy así. bien. Sí, sí, a partir de... Me gusta mucho la reflexión esa de, al final la investigación es hacerse preguntas, no tiene por qué Claro. haber respuesta. Entonces, en esa dinámica, por eso te dije lo que te comentaba Frankie, de a medida de ir evolucionando en el proceso de tesis doctoral, que es un proceso a veces muy tedioso Sí. y que te pone al límite, pero Ajá. estás acostumbrado a irte haciendo preguntas sobre lo que vas haciendo para ser capaz de responderlo lo mejor posible, con el máximo rigor, porque Claro. investigar en osteopatía no es sencillo, lo sabemos todos los que Mm. lo hemos intentado o los que queremos continuar haciéndolo. Entonces tienes que como vestir muy bien cada argumento en cualquier investigación, en cualquier campo, pero en osteopatía principalmente, en el sentido de que muchas cosas tenemos que crear mucha base de conocimiento. Entonces, ¿A qué te refieres, Ramón? Me ha llamado esa palabra que has dicho, vestir muy bien. Eso de bueno, vestir muy bien. vestir muy bien es ser capaces de explicar lo que hacemos y Mm. ser capaces, para mí, en mi opinión, ser capaces de explicar cuando explicar que hay cosas que no se pueden explicar todas, no significa que no se pueden explicar en parte y que hay cosas que no se puedan medir, que no se puedan evaluar, Claro. que no se puedan constatar con los órganos de los sentidos, no significa que no existen. Ujú. Y eso creo que es una evidencia que lo han descubierto científicos de varios campos, desde la física a, Claro, a pero Ramón, cuando muchos hablas de otros campos. explicar, claro, algo que me viene es, por ejemplo, para explicar primero hace falta un lenguaje, ¿no? Bueno, es algo evidente, ¿no? Que puede ser Sí, evidente, ¿no? Pero claro, ya también igual, metiéndonos en lo que está dentro de tu artículo, ese lenguaje también para explicar una filosofía, ¿no? Un concepto, ¿no? Desde el cual entendemos lo que estamos tocando, lo que vemos, ¿no? Al paciente o la medicina que practicamos, ¿no? sí, y la clave por eso la clínica yo creo que nos ayuda mucho Mm. en que es un ejercicio diario de explicar lo que hacemos a personas muy distintas. O Mm. sea, yo mi Claro, especialidad es la osteopatía pediátrica,
y Sí, tratando bebés y tratando familias, pero también tengo una consulta generalista, o sea, puedo tratar a sí, gente sí, sí. de más de 80, 90 años el mismo día que trataré bebés y gente de nivel cultural, intelectual, social, económico muy distinto. Entonces, Claro, ser capaces de explicar esto a cada persona que se pone en nuestras manos es un reto y después a nivel como investigadores, ser capaces de ser claros, concretos, sencillos, pero rigurosos a la hora de explicarlo en una hoja en blanco. Eso es nuestro reto, creo, de presente y de futuro, para que nuestra generación deje la osteopatía donde las personas lo, lo merecen, porque tenemos claro. una responsabilidad muy grande. Yo creo que la osteopatía es, es una profesión, es una ciencia que tiene, que debe, que puede ayudar mucho, porque lo vemos en consulta cada día, Mm. y que nuestra responsabilidad es llevarla y explicarla como se merece. Y si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie por nosotros. Como se merece, es como la vivimos, como es, o porque también Yo, cada osteópata la vive de una manera, ¿no? para mí, Distinta. También se estamos la viendo eso. merece, como se la merece cada paciente que vemos cada día. Y los que no podemos ver porque no pueden, por, por distintos factores, no pueden acceder a nosotros, que Claro. también les llegue para que haya osteópatas y nosotros mismos que podamos Mm, ir a buscar estos pacientes. O sea, sabiendo los límites de la osteopatía, como toda disciplina, como toda profesión, tiene límites y a partir de esos límites nos conocemos bien nosotros y podemos ser una herramienta mm. útil y realmente segura para los pacientes y para nosotros mismos, pero a partir de esos límites y esas posibilidades, dar a conocer lo que podemos ofrecer a todos esos bebés, a Claro, todas esas familias, a todos esos niños y adultos. claro. Pero Ramón, claro, en tu artículo, por ejemplo, la osteopatía como paradigma de una asistencia sanitaria holística. Es decir, la osteopatía hoy en día, claro, se está presentando al mundo que vivimos, a la sociedad, a otros profesionales sanitarios, ¿no? Que tenemos a nuestro alrededor, a un médico, a un cirujano, a un dentista. Llegamos y nos plantamos ahí y decimos, oye, mira, pero mi enfoque es holístico, ¿no? Sí, Ostras, cuando él te dice holístico, ¿eso qué es? ¿No? Muchas veces sí, es una eh, palabra. es una palabra que atrae, pero a veces da miedo. Sí, Eh, sí, ti- sí, sí, sí. A mí soy tiene... el primero, ¿eh? Que la palabra hace un tiempo, y creo que son de las palabras que utilizadas demasiado o mal utilizadas eh, le dan la vuelta al Claro, sentido y le hacemos un flaco favor, tanto a la palabra como a cualquier profesión que se una a ella, si se utiliza mal la palabra claro. holístico. Y tú cuando hablas del enfoque holístico de la osteopatía, entonces empiezas a buscar y te das cuenta que puedes indagar en la filosofía, pero también en la religión, en la espiritualidad, ¿no? Sí, es así. Bueno, uno de los autores que estudié, que leí sus obras, y a partir de ahí vino la inspiración para hacer este artículo, fue el doctor Pellegrino, Edmund Pellegrino, que era un Ujú. bioeticista y médico internista americano, un médico cristiano, Sí, católico, muy comprometido con su fe y con su profesión, era eminente como investigador y como clínico. Eh, entonces, él decía, es que por definición es una obligación incluir mm, la faceta religiosa y espiritual si estamos hablando de tratar holísticamente al paciente. Porque si decimos que paciente o que la persona es una integridad de cuerpo, mm, mente y espíritu, en la parte esa espiritual no podemos obviarla. Si decimos que es cuerpo y mente, entonces podemos obviarla. claro, Pero si decimos que es cuerpo, mente y espíritu, tenemos que entrar. Entonces, tenemos que entrar también en diálogo con otras claro, profesiones, otras claro. ciencias que nosotros necesitamos. Ujú. Y ahí también la lectura y el estudio de lo que defendió Pablo Domínguez, que, que decía, bueno, es que esto es una evidencia a la lógica, está comprobado, eh, por la teoría de los predicados, del orden de predicados de, de orden superior, que necesitamos otras ciencias y otras disciplinas para entender la propia ciencia y propia disciplina que estamos estudiando, Esto ¿no? quiere decir que La no ley nos de podemos quedar, predicados de orden superior. que eres
Bueno, claro, aquí no está de más recordar una de las frases de Steele, cuando dice, eh, somos cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Estudia bien todas sus maneras de manifestación, ¿no? Creo que encaja perfectamente en todo lo que estamos hablando, Totalmente. ¿no? Y entonces, en tu trabajo o en tu investigación propia, ¿qué piensas que le puede aportar la religión a la osteopatía? Porque, bueno, ya Steele era una persona espiritual, pero incluso su padre, ¿no? Su padre era un predicador, ahora no recuerdo bien qué tipo de religión, era una religión cristiana, pero no recuerdo bien el enfoque. Eh, ¿No? Un pastor metodista, creo. Sí, un pastor metodista, exacto, eso es, sí. ¿Qué aporta la religión? ¿Qué puede o qué crees que puede aportar la religión al En osteópata o a la osteopatía? el, en el artículo nos referíamos a la introducción del diálogo con la filosofía y la teología. En Ujú. el artículo no entramos al diálogo con las religiones o con la espiritualidad, Ah, sino a la filosofía y teología teología, como puerta de entrada a la ciencia que estudia la relación del hombre y la mujer con Dios, ¿no? ok. Entonces, claro, yo solo puedo hablar desde mi experiencia. Mi experiencia es No, como no, no. cristiano católico. Pero Entonces, el, el, el hecho de reconocer que el paciente y el propio terapeuta, el propio clínico, sea osteópata, sea médico, ya sea enfermero, enfermera, fisioterapeuta, ujú, en esa interacción humana, ujú. reconocer que cada uno de los integrantes de esa relación tiene una dimensión de espiritual que debe ser reconocida, respetada, con total libertad. O sea, aquí no hay superioridades ¿Quieres porque esa decir, te refieres libertad a respetar la creencia del paciente? O totalmente, ahí, sí, no. eso pero también Reconocer te esa, refieres, sí. reconocer esa realidad en el paciente y en el propio terapeuta, eso ya nos pone en una igualdad, en que los principios bioéticos eh, de, y del ejercicio de las virtudes, que eso ya lo comentaremos después, Sí. se dejan en un sitio de máxima neutralidad y de libertad para el paciente y para el terapeuta, ¿no? Porque obviar esa dimensión significa limitar ya esa, esa intención de tratar al paciente como un todo. Y también coarta la libertad del propio terapeuta a la hora de reconocer en el paciente y en él mismo Ajá. que hay esa faceta religiosa y espiritual. Pero, Ramón, básicamente lo que me viene son dos preguntas. ¿Quieres decir que por un lado respetar las creencias espirituales del paciente es algo que el osteópata debe de incluir? Pero también te estás refiriendo a que más allá de lo que es la parte corporal del paciente, ¿hay algo más en él? ¿A eso Sí, te bueno, refieres? ¿O a las dos claro, cosas? si entramos en esa faceta, eh, que es com complementaria completamente. Yo creo que una de las cuestiones es que a veces o nos vamos a un extremo o nos vamos al otro, ¿no? O sea, y una de las cosas en que yo siempre me o he defendido o he expresado, intentado expresar, y no es sencillo, ¿eh? O sea, no es sencillo porque cada disciplina tiene metodologías muy distintas. Y la metodología empírica, biomédica, a veces tiene una metodología muy rigurosa y muy válida y muy eficaz y muy viable. Y las metodologías de otras ciencias humanistas o que estudian al ser humano desde otros principios ontológicos como la filosofía y la teología tienen otras metodologías. Y es necesario, por eso, el artículo es diálogo. Diálogo no significa que todo se puede meter en la misma mesa de golpe y una metodología es superior a otra, sino el diálogo significa lo que ponemos en el artículo, necesita voluntad y esfuerzo y necesita crear un nuevo espacio de donde se pueda compartir por el bien del paciente y por el bien de cada una de las profesiones, ¿no? Entonces, lo que todo el mundo hablamos de interdisciplinariedad, pero después llegas a las universidades, llegas a los hospitales, llegas a las empresas y cada profesión y cada disciplina habitualmente está un poco apartada de las demás, ¿no? Bueno, Entonces, sí, esto es interesante, ¿no? Porque vivimos en un mundo médico, bueno, ya lo que es vemos, ¿no? Cuando vamos imprescindible, a... es necesario, nos salva la vida. Si yo tengo una apendicitis ahora, me salvará un médico, un cirujano. O sea, Claro, claro, claro. es imprescindible para ciertas cosas, ciertos, o sea,
las leyes de un proceso infeccioso, las leyes de, Por de, de, supuesto, sí, sí, sí. Todas las leyes de fisiológicas, ¿no? Que afectamos biomédicas, en el cuerpo orgánicas, humano, todo. físicas, fisiopatológicas, esas leyes naturales deben ser estudiadas, deben ser conocidas y es nuestra obligación conocerlas para saber nuestro Claro, papel. claro. Pero a partir de ahí también entran en diálogo con las demás. Y ahí es donde exige la humildad necesaria de todos para decir, necesitamos Eso es. escucharnos los unos a los otros si pretendemos tratar al paciente como un todo. Porque si no, lo Estamos que en hacemos un... es Sí, sí, sí. fragmentarlo. Estamos en un punto interesante y clave. Antes de entrar igual en esta dirección, me gustaría también preguntarte, así como te he dicho, te pregunté qué le puede aportar la religión a la osteopatía y la filosofía, desde lo que tú has visto, qué te aportó a ti o qué Bueno, crees como sí, osteópata y a la osteopatía en sí, esa filosofía. para mí, o sea, a mí fue a través de una trayectoria y tanto profesional como personal, digamos a nivel profesional sería, yo me formé y evidentemente me sigo formando, muchos cursos, osteopatía pediátrica, osteopatía en el campo craneal. Entonces, yo lo que contemplaba es que ah, había varias, varias corrientes de pensamiento a la hora de explicar qué es todo el ser humano, qué es el cuerpo, qué es la mente, qué es el alma, qué es el espíritu. Entonces hay varias Ujú. corrientes espirituales, filosóficas a lo largo de los siglos. Estamos hablando de disciplinas que son milenarias o centenarias algunas. Eh, entonces, a través del estudio me di cuenta de que estas disciplinas, precisamente eso, llevan centenares de años y miles de años Claro. estudiando al ser humano desde esta vertiente y que nuestra Ajá. generación y el proceso tecnológico, investigador, biomédico, nos ha llevado a veces a pensar que ese progreso, aparente progreso, puede compensar o sustituir ese conocimiento anterior y que al igual vamos un poco, no tenemos el bagaje que tenían otras generaciones de ese conocimiento, de la filosofía, de la teología, y que en cierto momento podemos caer en la tentación de creer que el proceso de evolución Ujú. de más conocimiento biomédico, de más conocimiento tecnológico, puede sustituir y suplir eso. Entonces viene la enfermedad, ¿no? La enfermedad, Ujú. al final, cuando tratamos personas enfermas, hay un momento que se encuentra el límite también de esas disciplinas. Entonces, lo que yo vi es que no todas las explicaciones de lo que es el ser humano se pueden mezclar y hay que saber muy bien eh, cuando hablamos de alma, de espíritu, eh, al igual como tenemos que saber las leyes físicas y químicas y bioquímicas para entender un proceso de inflamación, de infección y de reparación tisular, debemos Ujú. saber cuál es el origen de esos términos y en cada disciplina cómo eso tiene un sentido pleno. Entonces, para mí fue un clave y es uno de mis campos principales de estudio y de interés, el diálogo entre razón, o sea, la complementariedad entre razón y fe. Entonces, descubrir la razonabilidad de la fe cristiana, para mí fue dar el salto, decir, bueno, si yo quiero hablar de que las personas somos cuerpo, mente y espíritu, yo ya he descubierto que tengo que ir por esa línea. Y en esa línea hay Ujú. una trazabilidad. Y esa trazabilidad puede ser estudiada, puede ser escrita y puede ser expuesta. Y empezamos con Claro, este artículo. yo lo que, a ver, cuando hablas de filosofía, bueno, me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, del libro de Steele, ¿no? Filosofía de la osteopatía. Eh, claro, yo, cuando a mí me nombras la filosofía, lo que me resuena mucho es cómo comprendemos lo que estamos tocando, cómo comprendemos qué concepto le damos, qué visión le damos. Es decir, Totalmente. si vemos un hígado en el cuerpo, ok, hay una parte que es anatómica, que es fisiológica, que son funcionamientos y estructuras, no sé, anatómicas que están ahí, pero claro, te pones a hablar del hígado con un médico y te da una mirada,
te pones a hablar del hígado con un médico, con Exacto. alguien que practica la medicina china y te da una otra mirada. Pero nosotros como osteópatas necesitamos esa mirada propia de lo que es un Muy hígado, de bien. lo que es una columna, de lo que es una pelvis, ¿no? Porque a veces, claro, esto también me lleva a lo que es el diagnóstico, ¿no? Muchas veces cuando entramos en esa parte de explicar al paciente lo que le ocurre o el diagnóstico de lo que tiene, igual si nos apoyamos en esa filosofía, ya no estamos siempre mencionando la patología o el nombre de lo que tiene, ¿no? Igual le estamos hablando más de otras cosas, ¿no? Que estamos percibiendo con las manos. No sé. Totalmente. O sea, para mí, mi base, pero que va de la mano, no es primero una, después la otra, sino de forma Sí, integral. El conocimiento clínico es la base de mi trabajo, pero en esa claro. misma base está el conocimiento del respeto de la integridad de la persona que se siente delante mío, Ujú. como de la mía propia. Entonces, eh, precisamente ese diálogo con otras ciencias te permiten ver el hígado como parte de algo mucho más grande. Entonces, Ah, estudiarás el hepatocito, estudiarás el metabolismo celular, estudiarás la cirrosis, el hígado graso, estudiarás todo el metabolismo claro, claro. hormonal y metabólico del hígado, pero Sí, sí, sabiendo sí. que detrás de eso, incluso del estudio histológico más preciso, más concreto, Mm, hay algo mucho más grande que es la realidad de una persona y te permitirá tratarlo con una libertad y un respeto y un servicio mucho más allá que tratarlo como una célula, como un tejido sano o enfermo, como un tejido deficitario. claro, pero estás hablando, por ejemplo, del hígado que lo consideramos como parte de un todo, ¿no? Completamente. Entonces, claro, si no tenemos ese propio lenguaje, me viene un poco la idea de como si la osteopatía en este caso tiene una identidad que es como la identidad de cualquier país o de cualquier población. Totalmente. Si no Eh, hablamos nuestro lenguaje, al mismo tiempo se pierde, ¿no? Las tradiciones, las culturas, todo se pierde, ¿no? Si no totalmente. respetamos o no estamos. Entonces, claro, muchas veces igual nosotros tratamos un hígado a alguien que tiene, no sé, una tendinitis crónica de rodilla, ¿no? Entonces, claro, es otra visión del hígado también, ¿no? Eh, Sí, sí, me parece muy interesante la comparación que decías con las naciones, ¿no? Los países. Eh, a la vez, con esa comparación me hace pensar, cada país tiene su derecho y su obligación de respetar su identidad y sus tradiciones, su cultura, a la vez que respeta a la del vecino, claro, y hay sí, sí. puentes de comunicación donde son capaces de entenderse. Ramón, Entonces, el cuerpo funciona así, ¿no? eso es. El Entonces, cuerpo es humano. como ese lenguaje, yo siempre lo digo, está al servicio del otro, no está al servicio del paciente. Si nosotros tenemos un lenguaje que no se pone al servicio de lo que hemos visto, o sea, lo que decía, ¿no? Un osteópata, un médico vale lo que puede servir al otro. O sea, tú puedes ser el mejor cirujano y si no tienes nada que operar, nadie que ayudar, eso no Mm, sirve. Entonces, tú claro, puedes ser claro. el mejor osteópata del mundo, pero si no tienes un paciente que te precisa, que te necesita, no sirve de nada. Entonces, eso nos pone en nuestro nivel que solos no somos nada. Entonces, si debemos estar al servicio del paciente en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que estudiamos y en lo que, y en lo que miramos al futuro, ¿no? Entonces, cuando las profesiones son muy centrípetas, son muy qué necesitamos nosotros para buscar esa identidad, es cuando perdemos de vista al bien interno que dice McIntyre, ¿no? Un filósofo escocés. Ajá. El bien interno de la osteopatía es el servicio, la ayuda, que podemos debatir mucho de eso, pero es el tratar el sufrimiento, la disfunción, la patología del paciente. Entonces, todo lo que nos quite de ser más eficaces y más seguros en ello, perderemos el bien interno y perderemos el horizonte de lo que tenemos que hacer. Entraremos en diálogos propios nuestros que Mm, nos van a llevar a la nada, ¿no? A un muro. Entonces, por eso lo encuentro súper interesante lo que has dicho de lo de los países, mm. debemos desarrollar un lenguaje, pero para que sigamos siempre en servicio y que nos conozcan más, no para que nosotros
nos Bueno, diferenciemos. el En mi lenguaje opinión, en también. mi opinión. No, estamos aquí para eso, Ramón, pero el lenguaje también define a un país, define a Totalmente, una población, ¿no? En Cataluña, en Valencia, en donde vayas, ¿no? totalmente. En Alemania, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, uno tiene que levantar la cabeza y decir, ostras, está Cataluña o está Valencia o está España, pero mira, al lado tengo a Francia. Y esto Totalmente. sería un poco lo mismo en el cuerpo humano, ¿no? Soy un hígado, pero hoy, fíjate, aquí debajo están los intestinos. ¿Qué hago ahora, no? Como, vale, ahora ya sé quién soy y ahora cómo me relaciono con el intestino o cómo me voy a presentar. Aquí podríamos centrar ya en lo siguiente, ¿no? Del artículo, ¿no? Ese diálogo entre ciencias y profesiones también, Ramón. Sí, para nosotros, para mí particularmente, y los profesionales con los que he discutido y he compartido este artículo y he aprendido mucho de ellos, es que al final creo que son cosas que todos estamos de acuerdo, pero después, lo has dicho, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos? Y me viene el concepto de escucharnos, ¿no? Qué difícil es escuchar al otro cuando Ujú. crees que no tienes nada que escuchar. Entonces, el mundo Claro. profesional, estamos todos muy llenos de nosotros mismos. Mm. Sabemos o creemos que lo que hacemos ya es válido y nadie o nada más tiene que llenarnos más de lo que ya. Y entonces eso es cuando nos falta la humildad necesaria para escuchar al otro, ¿no? Entonces, cuando como profesionales de la salud dejamos de escuchar, ya dejamos de escuchar al paciente, ¿no? Porque el paciente nos necesita a todos. Ningún profesional de la salud puede Claro, atender a un claro, claro. paciente solo. Pero ahí entonces ya podríamos entrar también en cómo está evolucionando la medicina hoy en día, la sanidad, bueno, la sociedad en la que estamos viviendo. El osteópata necesita, a medida que va indagando en su propio enfoque, en su propia medicina, en su propia mirada del paciente, como tú bien has dicho, corrígeme, si digo algo que no es, necesita empezar a ver una filosofía, una religión o necesita mirar otros enfoques. Pero bueno, ya desde aquí, ahora, vamos a ver, por ejemplo, yo, no sé, un ejemplo que me viene. Ahora estamos regulados, ¿no? Llega la regulación y entramos en un hospital. Ostras, y nos ponemos a hablar con el médico. Porque si un día de estos trabajamos en un hospital, que es creo algo que todos parece que los osteopatas estamos buscando, Sí, vale, bueno, sí. vale, digo en un hospital como en un centro médico, con un fisioterapeuta, con un logopeda, con... Ostras, ¿cómo nos presentamos? ¿Como un hígado? O sea, como lo que somos o como, o como lo que ellos quieren escuchar. Pues No, claro, no, pero no. Yo, a mí, mi experiencia es que a mí profesionales de fuera de no osteópatas me han ayudado mucho en este claro, camino claro, de por la supuesto, tesis por y de la supuesto. redacción de este artículo y de los trabajos que vendrán, si Dios quiere. O sea, nos sorprendemos porque muchas veces también somos nosotros mismos, los que no nos escuchamos entre nosotros, los que... Claro. Entonces, a veces eso yo creo que es súper interesante lo que has dicho, porque yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos todos, cada uno, Mm, porque todos corremos el riesgo de eso a la hora de... O sea, yo creo que en el momento lo que decíamos antes, que cuando el paciente está en el centro, decir, oye, si este paciente que estamos claro. hablando fuera mi madre, mi hija, mi hijo, eh, y la persona que está sentada delante mío, que me habla de ella, Mm, puede ayudarle, yo le escucharía. Entonces, pues hacerlo en todo paciente, ¿no? Entonces, oye, si este paciente fuera lo que yo más, la persona que más quiero en el mundo, yo me sentaría a escuchar cualquier cosa que con rigor me fuera expuesta. claro. Cuando perdemos ese enfoque es cuando sin darnos cuenta nos ponemos nosotros en el centro del debate, como profesionales. Claro, pero Entonces, esto también, sí, entonces es cuando poniéndonos nosotros, nos podemos poner nosotros directamente, nos podemos poner nuestras opiniones, nuestros sesgos, nuestros miedos, nuestras experiencias, nuestras expectativas. Pero cuando ya no está el paciente, ya no pensamos, oye, esto puede ayudar al paciente. Entonces, que la comprensión del ser humano es mucho más allá que la analítica, que la bioquímica, que la citología que le podamos hacer. Hay muchos médicos, enfermeras, osteópatas, fisioterapeutas que en eso
estamos o estaremos de acuerdo. La cuestión es cómo eso de una forma rigurosa y segura se aborda, tanto en el lenguaje como en la práctica. Y ahí es donde requiere estudio y rigor, no cualquier cosa vale en ese cajón. Claro, claro, pero también, bueno, vale. Pero claro, ahora con este enfoque holístico, ¿no? Nos plantamos delante de un centro, ¿no? O de una medicina o de un hospital donde todo está centrado en el enfoque del médico, en la opinión del médico, en el diagnóstico médico, Bueno, en cómo nos presentamos delante de eso. Es decir, a mí me bueno, pasa, ¿no? yo Estoy en un hospital y me viene un diagnóstico y es una tendinitis, o es una cirrosis, o sí, es un cáncer, o es una distrofia muscular, ¿vale? Esto es el diagnóstico. Ya, pero luego nosotros empezamos a tocar con las manos y decimos, ostras, claro, yo ahí me encuentro ya, con esto continuamente. Digo, ostras, hay una cirrosis, pero fíjate lo que estoy notando aquí, y fíjate lo que noto allá. sí. Pero a veces, es que a veces son las dos cosas. Y por eso la grandeza, para mí la Claro. grandeza de la osteopatía es su pequeñez, su sencillez. Que si nos sabemos mantener en lo que somos, cuando somos y seremos grandes. En el sentido de, yo tratando bebés y tratando niños, yo no puedo tratar sin el diagnóstico del pediatra, porque Ujú. yo sé de niños como osteópata, pero no sé como el pediatra. El Vale. pediatra es el líder de ese equipo, es el que diagnostica y hace que mi trabajo llegue a ser lo grande que puede ser si yo lo hago bien y si yo me mantengo humilde como debo. Entonces, si ese pediatra diagnostica bien la neumonía, la neumonía, la infección de orina, esa fiebre sin foco que finalmente puede ser algo grave, Ujú. si no era una fiebre sin foco, si realmente era una infección, si se me está pasando algún diagnóstico que yo por mi conocimiento no llego, porque es el pediatra, porque el Igual pediatra no experto tenemos en tampoco dermatología. O sea, son campos muy, no tenemos muy, los muy... utensilios que ellos tienen, a lo Eso mejor, es. ¿no? Dentro de Entonces, una consulta. si nos mantenemos en lo que somos, es cuando lo mismo que has dicho de los países, ¿no? Es cuando un país se mantiene contento, satisfecho con su identidad, es cuando ese país es capaz de recibir al otro y de compartir con el vecino sin ningún miedo. Es mi opinión, pero como Claro, las no, pero personas. fíjate, Ramón, lo que está pasando en la osteopatía o lo que yo veo, ¿vale? Quizá también los que nos van a escuchar y nos están escuchando ahora dirán, wow, este tema ya estamos ya hasta el gorro de él, ¿no? Pero esto está pasando en el mundo también. Sí, Nos vamos a Sudamérica y Sudamérica, en determinado país, se vende a Estados Unidos. Le dice, abre las puertas, haz conmigo lo que quieras y pierdo todas mis costumbres, mis tradiciones y lo pierdo todo. Y ahora este desierto de sal que era mío, ahora es tuyo, ¿no? Y, pero entonces en la osteopatía también quizá está pasando algo así, ¿no? que, Queremos ser parte de una sociedad, de un todo, y al final decimos, ok, vale, doctor, ok, vale, hospital, vale, yo quiero ser como tú, pues voy a ser como tú para que me aceptes. Pero no muy bien, me estoy perdiendo a mí mismo, ¿no? Estoy diciendo, ostras, ¿y dónde está mi...? súper Porque yo entiendo interesante lo que lo dices. que tú dices, ¿no? Totalmente. Yo veo a un bebé que viene con una hepatitis, que viene con una cirrosis, con una neumonía, y claro que me ayuda eso, me ayuda a ver Claro. cosas que igual yo no puedo detectar solo con las manos. Por Pero eso, al mismo tiempo, eso no quita que lo que yo esté sintiendo sea válido. Entonces, totalmente. Por claro, eso, esa capacidad de comunicación que debemos hacerlo cada vez mejor, decir, oye, yo no vengo a sustituir, sino vengo a complementar con los objetivos claro. preventivo, curativo, paliativo. Yo estoy aquí coadyuvante, estoy aquí para ayudar en mi situación. Lo que decías, como país me mantengo en lo que soy y como profesional me mantengo en ese sitio que estoy completamente de acuerdo en lo que has dicho. Por eso en el artículo poníamos este diálogo puede colaborar y complementar y profundizar en este debate de identidad profesional que algunos autores han expuesto en algunos artículos Ujú. sobre cuál es la identidad profesional de la osteopatía, y eso es lo que tocamos en otro artículo que está en vías de publicación sobre el bien interno de nuestra profesión.
Entonces, Sí, sí. profundizar en eso, al igual como lo vemos en las consultas, las personas cuando exponemos rigurosamente cómo podemos ayudarlas, eh, las personas estamos abiertas a escucharnos. Entonces, debemos encontrar esos espacios de comunicación y todos poner el máximo esfuerzo posible. Los profesionales, los que más, siempre de cara al paciente. Eh, Claro. Mm, sí, es que si queremos este diálogo entre ciencias y esta inclusión, ¿no? Como osteópatas, claro, primero, yo lo que personalmente una cosa que he sentido mucho a lo largo de mi trayectoria personal y profesional es que a medida que uno se conoce a sí mismo, es capaz de respetar más al otro, ¿no? Entonces, claro, yo a veces ya acabo de estar a veces cansado, ¿no? De esta lucha entre el fisio, el osteópata, el médico, el osteópata, no sé qué. Bueno, pues si cada uno hace su trabajo y sabe hacerlo perfectamente, yo porque yo hago cosas que el fisioterapeuta no hace y nunca haré, y él hace cosas que él no sabe hacer cosas que yo sí sé hacer, ¿no? Y si yo estoy con un paciente del sistema nervioso, con una afectación neurológica y le trato a nivel craneal, sé que cuando luego el fisio le coja y le haga su rehabilitación neurológica, le va a ayudar, va a ser mucho mejor, ¿no? Totalmente. Pero no, estamos en una actitud todo el rato de atacarnos, ¿no? De decir, no, el fisio, el osteópata, el médico, el no sé qué. Jo, es que esto ya empieza a cansar un poco, ¿eh? Totalmente. Yo creo que ya. Pero como lo Y bueno es parece que un como reflejo de cómo está el mundo hoy, sí, ¿no? Que un todos poco estamos ahí eso, con pero guerras. cuando lo hablamos así, nos miramos a los ojos todos, todos estamos cansados de eso. O sea, no hay nadie que diga, qué bien me lo paso en esta batalla de, a ver, ¿no? Es decir, a mí cuando un paciente me dice, es que o sea, ayudémonos todos, ¿no? Es decir, oye, nunca hables mal de quien te ha intentado ayudar, porque lo ha intentado hacerlo. No nos critiquemos los unos a los otros, no. Intentemos buscar el bien del paciente, pero también ayudar al paciente a que nos ayude, ¿no? El doctor Pereiro dice, el profesional sanitario muchas veces es el pararrayos de las frustraciones del paciente. Entonces, ayudar al paciente a decir, hey, estamos a tu servicio, pero tienes que ayudarnos a que te sirvamos, ¿no? Entonces, eso es un proceso de comunicación, de respeto. Como cristianos, como cristiano es uno de los actos más altos de caridad, ¿no? El Ujú. servir al paciente. Claro, Entonces, eh, lo has dicho muy bien, ¿no? Estamos como todos, es decir, oye, ¿qué estamos perdiendo por el camino cuando, cuando no nos, cuando hay esa falta de comunicación y esa falta de armonía entre distintos profesionales que buscamos bueno, pues si buscamos el bien del paciente, yo creo que eso es la fuente de toda la corrección, la fuente de la humildad de escucharnos y poner el paciente en el centro, creo que corregiría, en mi opinión, muchos de esas tendencias. Y que nos liberaría a todos, a los primeros los profesionales, diríamos, hey, eh, estoy aquí para ayudar, claro, claro. no para poseer al paciente. Sí, es que claro, yo estoy viendo que es una pelea continua, ¿no? Y en este también proceso, también de sociedad como está ahora, ¿no? Que parece que empieza a pedir una colaboración más entre personas y entre profesionales sanitarios, ¿no? Pero claro, es que esto claro, es un tema, ¿no? Porque, bueno, muchas veces abordar al paciente y cómo estás, claro, esto ya, claro. Implica que la enfermedad, claro, es que esto es muy amplio, ¿no? Que la enfermedad, que la salud, que todo empieza a tener otras miradas, otras visiones, ¿no? Cuando miramos ese enfoque holístico y nos ponemos al lado del odontólogo, ¿no? Y le decimos, pues mira, ¿tienes bruxismo en los pacientes? Pues mira, ¿sabes que si liberando las cervicales puede mejorar? Y él te mira como diciendo, bueno, ¿y eso dónde está escrito? ¿Qué estudio científico hay para eso? ¿No? Bueno, pues mira, está mi experiencia, o fíjate, mueve mejor el cráneo después de mover las cervicales, o claro, pero no. Y esta es otra, ¿no? Que nos están pidiendo todo el rato. Vale, esta es otra pregunta que te voy a hacer, Ramón. El enfoque holístico, ¿cómo metemos ese enfoque dentro de la demanda científica que nos está pidiendo la sociedad, a los osteópatas? Sí, Porque, bueno, porque cuando a mí me pasó el otro día,
hablo con un odontólogo y lo primero que me dice, que le digo esto, por ejemplo, le digo, mira, igual te puedo ayudar con la circulación en la boca para evitar las caries y tal. Y él lo primero que me dice no es, ¿me puedes hablar más de eso? No, lo primero es, ¿hay un estudio que hable de Claro. ello? ¿Hay un estudio que lo demuestre? Ostras, que no te basta mi experiencia, que no te basta... ¿Cómo Sí, incluimos después, esto? pero eso también yo creo que es una casi una obligación entre nosotros de ayudar al propio profesional a, por eso, ¿no? Decir, oye, poner el paciente en el centro nos libera de un exceso de, bueno, todo tiene riesgos, ¿no? Ujú. El que nos vayamos al extremo de solo lo que yo veo y siento es la realidad, o ir al otro extremo de solo lo empirista, lo que puedo medir, lo que puedo ver es lo que existe. Pues entonces los dos extremos chocan contra la realidad, que es que cada paciente nos enseña, o cada día de consulta nos enseña y lo vemos que ni un extremo ni el otro Claro, puede porque, explicar la realidad. porque al mismo tiempo podemos entrar en no sé, como Porque, osteópatas. Yo practico la biodinámica, el movimiento sutil, el no sé qué, el movimiento primario de Sutherland y tal. Y todo lo que sea científico lo niego. Y eso no tiene claro, eso sentido, porque no, eso no, no, eso no. O ¿vale? sea, la Eh, ciencia, es que la ciencia también es filosofía y teología. O sea, lo que quiero decir es que las ciencias, la ciencia biomédica o sea, es como las matemáticas también son abstractas. O sea, no las puedes medir. O sea, claro. se puede demostrar con una fórmula, pero es abstracto, ¿no? Ujú. En el sentido de que cada ciencia y cada disciplina tiene una metodología que el diálogo entre ellas hace lo que nos va haciendo una visión más completa de la realidad. A lo que me decía, cuando tú antes me decías el ejemplo del odontólogo, no caer en el cientificismo de todo lo que no se pueda medir o lo que no haya sido escrito no puede ser, le liberará y nos libera a nosotros cada día de poder ayudar al paciente que te venga con un dolor orofacial que no puedas ponerle un nombre, pero que ese paciente tiene dolor. Entonces te liberará de decirle, no, no puede ser, esto no puede venir de esto. No, porque al paciente le duele. Tenemos que ayudarle. Entonces nosotros Claro, vemos en la consulta cada día pacientes en que no, su caso es único, porque esa persona es única, ese accidente fue único, ese dolor posquirúrgico es único, ese metabolismo es único, esa eh, esa integración de los complejos biofísicos, psicológicos, emocionales ujú, y cómo ha generado esa respuesta de dolor crónico es único en ese paciente. Y eso lo vemos cada día. Cualquier persona que trate con pacientes. Si estás todo el día en un despacho con un ordenador, igual no lo claro, ves. eso también Pero se si está estás perdiendo a cada veces. día tratando pacientes, tú ves que no todo se puede explicar con lo que escribamos en un papel. Entonces, adaptarnos a la realidad del paciente nos dará la humildad de decir, oye, vamos a escucharnos, porque es verdad, ese dolor orofacial que no entra en el tipo neurálgico trigeminal o en el de cefalea en racimo, ¿de dónde viene? Porque a ese paciente tenemos que ayudarle. Entonces, la osteopatía tendrá un límite donde después tendrá que llegar Claro, la endocrinología o tendrá que claro, llegar a ver, la osteopatía la es psiquiatría o tendrá que llegar la odontología. Entonces, no es que nosotros estemos por encima en la comprensión holística del paciente, pero nuestra visión puede ayudar mucho al no, pues paciente. sí, claro, pues si la visión científica del odontólogo este nos ayuda y todos los estudios que hay ahí nos ayuda, pero al mismo tiempo, cuando le decimos al odontólogo, mire, he estado tocando el cráneo y fíjese aquí a nivel del temporal con el occipital, ¿no? Pues nos vamos a Almagún, a Sutherland. Pues hay una falta de movilidad aquí. Y él se va a girar y te va a mirar. ¿Pero qué me estás contando? ¿Eso qué coño es? O eso... Y Ya. te mira con cara de, ¿pero eso qué es? No, Y dónde bueno, hay, sí, dónde... siempre todos, pero ahí también podemos estar, o sea, hay un muro, ¿no? Donde no nos escuchemos, entonces ahí ya no hay diálogo. Entonces el diálogo, por eso el artículo. Claro, Introducción al diálogo entre ciencias. Si no hay diálogo, ahí ya no puede haber o sea, el diálogo implica voluntad, esfuerzo, humildad. Cuando no hay diálogo ya no se puede entrar ahí. Entonces hay claro, que, claro.
Entonces, hay que intentar ayudar al paciente por otras vías. Pero por eso te decía, también es una forma de ayudarnos como profesionales. Es decir, yo creo que cualquier profesional que se cierre a escuchar Claro, terminará claro. siendo muy infeliz en su práctica Sí, sí, y sí. siendo un potencial riesgo para él y para los otros, porque terminará no dando respuestas Claro, a la realidad de los pacientes porque solo podrá verlo desde su prisma. Entonces, todos nos vemos cada día en la consulta en momentos de decir, no sé, no, pero voy a intentar ayudarte, o momentos donde dices, esto ya no es mi campo, tengo que derivarte. ¿Eh? claro. Un cardiólogo tiene que hacerte un ecodoppler, tiene que ver, o Por mi opinión, supuesto, tienes sí, que sí. hacerte un estudio cardiorrespiratorio para ver por qué sigues con este vértigo. Porque Claro, hasta aquí hemos llegado y aquí falta el trabajo multidisciplinar. claro. Entonces, eh, ese límite lo encontramos cuando escuchamos. Cuando no nos escuchamos, no reconocemos nuestros límites. Claro, claro. Claro, sí, un poquito así como poniendo un poco de conclusión, ¿no? De lo que estamos hablando. Un poco la solución debería de ir entre ese diálogo, pero con una identidad propia, ¿no? Con un saber dónde estamos, con un, ok, yo te respeto como médico, pero oye, yo también necesito que tú me respetes como osteópata, respetes mi mirada y no te rías de ella o no digas, no hay un estudio científico que lo demuestra o no hay. Pero lo mismo con un fisioterapeuta o con cualquier otro profesional, ¿no? Es que, claro, yo hay cosas que hace el fisio que nunca las haré, o que una logopeda, ¿no? Yo también trabajo con niños y a lo mejor con niños que tienen dificultades en el habla y la logopeda está haciendo ejercicios para su, no sé, para la lengua o para, no conozco a fondo ese trabajo, ¿vale? Pero para fortalecer músculos determinados y yo estoy liberando un nervio craneal, un par craneal con las técnicas que hago. Entonces, claro, tenemos que también empezar a... Pero claro, es que esto... Pues claro, básicamente lo que estoy viendo, Ramón, es que cuando una medicina, sea la osteopatía o la que sea, se presenta como algo holístico, ¿no? Que parece un poco la dirección de la que tú hablabas en el artículo, claro, al mismo tiempo se va a chocar contra lo que tiene delante, ¿no? Hoy en día, que es algo que está todo tan separado, está todo tan, Sí, pero tan... completamente de acuerdo. Al final creo que la solución, me ha gustado lo que has dicho, o sea la solución vendrá de fuera en el sentido de los que tenemos la fortuna de tratar niños, Sí, o sea, ¿cómo decir? Eh, los niños, ¿no? La pureza de los niños, ¿no? Un bebé, un niño no te miente, ¿no? Si un niño mm, mejora es porque ha pasado algo claro, que le has ayudado. Entonces, yo creo que si nos mantenemos firmes en nuestra voluntad de servicio, poniendo al paciente en el centro, poniendo a la salud de los pacientes en el centro, en nuestro único interés, y no caemos en corporativismos, en egocentrismos, mm, en, en intentar defendernos, pero de una forma separándonos, sino si nos mantenemos en servicio para el bien del paciente, la solución vendrá de ahí. Entonces, porque los resultados, que hable nuestro trabajo y que nuestro trabajo nos defienda. ¿No? Y el trabajo para mí también es la investigación, es ser rigurosos, claro, escribir, difundir. claro, Y, claro, claro. y si nos escucha uno, ese uno llevará a otro, Porque, y a Ramón, otro, y a otro. otra cosa que hablas ahora de la investigación, bueno, lo hablamos tú y yo el otro día un poco en privado, pero a los osteópatas, cuando uno quiere decir, quiero investigar sobre tal cosa y se quiere ir a un hospital o si quiere ir a cualquier sitio para demostrar científicamente eso que le piden, tampoco se nos está permitiendo hacer. Ya Ostras, es que no es fácil, sí. claro, Nosotros estuve tú 8 años ¿no? para. Háblanos un poco, ¿no? Tú has hecho un estudio, ¿no? Con niños en un Sí, hospital, tratamos. ¿no? Háblanos del estudio, pero también háblanos para los que, mira, para los estudiantes de osteopatía, para los osteópatas jóvenes que están diciendo, estoy preparando mi tesis, mi trabajo, quiero ir un poquito más allá. Háblanos, también aparte de lo que concluiste en el estudio, háblanos de cómo conseguiste entrar ahí, de cómo conseguiste, porque eso es que antes de empezar a desarrollar todo el trabajo es casi la parte más difícil. Sí, bueno, brevemente ahí. O sea, eso se abrió como.
como consecuencia del estudio de máster de posgrado de osteopatía pediátrica en la Universidad Pompeu Fabra, yo conocí a quien dirigía la línea de estudio de niños con trastorno del espectro alcohólico fetal, y a partir de esa línea que estaba abierta en la universidad, yo quería hacer el doctorado. Había dos líneas y una era esta. El trastorno del espectro alcohólico fetal prácticamente no lo conocía. Lo conocía de algo en la carrera de fisioterapia, nos habían hablado, y después en el posgrado de osteopatía pediátrica nos hablaron más de él, pero yo no sabía hecho nunca nada en el mundo sobre la aplicación de la osteopatía en estos niños y adolescentes. Entonces, brevemente, el trastorno del espectro alcohólico fetal es el trastorno que se desarrolla a partir de la exposición prenatal al alcohol, el consumo de alcohol durante la gestación por parte de la madre, pero también incluso las influencias transgeneracionales y de la línea germinal masculina afectan al desarrollo del embrión y del feto, provocando déficits y alteraciones físicas graves, neurológicas, cognitivas Claro. y de crecimiento que afectan a lo largo de la vida del individuo. Entonces, es un problema de salud pública internacional y un problema concreto y real en nuestro país, porque en los países donde hay un alto consumo de alcohol, en el periodo gestacional, en las mujeres de edad fértil y durante el embarazo, hay más afectación. Entonces, aquí había una realidad de niños niños adoptados procedentes de países de Europa del Este. Entonces, la mitad de esos niños que fueron adoptados, sobre todo hasta el año 2015, que fueron adoptados en España, Cataluña. Cataluña es la comunidad con más afectación, pero también Madrid, País Vasco. La mitad de esos niños que fueron adoptados están afectados del trastorno espectro alcohólico fetal. Por eso España, Claro, en pero los últimos Ramón, años, se abrió esta línea de estudio. volviendo en la línea que estamos discutiendo, bueno, hablando, claro, tú ahí con este médico te pusiste a Claro, trabajar yo lo que puse y es, empezaste a notar cosas a nivel craneal, a nivel del sí, cuerpo. pero lo que ¿Cómo llevaste esta empezamos es a relación ver cómo con el tratamos médico? niños que la lesión, si lees la tesis, y bueno, ya sé que la has leído porque ya me lo Sí, he leído, pero toda no, pero lo que vimos es que cómo podemos tratar una lesión que ha sido teratológica, o sea, ha sido en el periodo gestacional, cómo podemos tratarla en la vida postnatal, ¿no? En los niños y en los adolescentes. O sea, la lesión originaria principal, aunque evidentemente pueden y han habido otras, es teratológica, es la lesión bioquímica y biofísica del etanol en el sistema nervioso y en la integridad del embrión y del feto mientras estaba formándose, ¿no? Esos sistemas. Entonces, a partir del estudio de la embriología y de la época del periodo prenatal y de la afectación esta teratológica, ¿qué es lo que nos encontramos en los tejidos y en los cuerpos de estos niños y estos adolescentes? Entonces, unir esto fue para mí un campo de aprendizaje claro, brutal y sigue siéndolo. Entonces, también comprendimos por qué no se había hecho en el mundo. Primero, porque encuentras muchos muros, que eso ya, muchos muros en el reconocimiento del TEAF, el diagnóstico no es sencillo, hay varios intereses, la osteopatía le falta cuerpo de conocimiento para decir qué es lo que podemos hacer. También cada vez hay más, ya sí, todos lo sí, sí. sabemos en los últimos 20 años. Entonces, a nivel de conclusión, yo lo que diría a las personas que quieran estudiar, quieran hacer este tipo de investigaciones, es, es pedir, claro, pedir la gracia de perseverar y Sí, sí, encontrar sí. el hilo de quien confía en ti que te puede abrir la puerta a trabajar con ese grupo poblacional que tú quieres estudiar. O sea, necesitamos que alguien nos ayude siempre Claro, cuando porque queremos Ramón, investigar. pero Ramón, cuando tú estabas haciendo el estudio, a ver, algo que también me viene, y creo que puede ser interesante hablarlo. Eh, Cuando tú estabas haciendo el estudio, tú empezabas a trabajar como osteópata con esos niños y notabas cosas en el Totalmente. cuerpo, ¿no? ¿Vale? Claro. Notabas a nivel craneal, habían lesiones, habían, no sé, a nivel visceral, lo que sea, ¿no? Pero tú todo esto luego lo compartías con el médico, ¿no? Me Sí, imagino. claro.
Vale, claro. Bueno, aquí hay cómo que era, crear, háblanos de esa relación entre tu manera de ver al niño y la manera de enfocar al niño del pediatra, por ejemplo. sí, ¿Cómo, el, cómo... aquí nosotros, bueno, yo siempre digo que tenemos que como partir de un lenguaje común y ahí Claro, se puede lógico, sí, sí, sí. comprender, porque es mucho, o sea, la riqueza del conocimiento y está en debate y es necesario que esté en debate, ¿no? El concepto de la disfunción somática, cómo la definimos, cómo la diagnosticamos, pero a día de el momento que hicimos el estudio y a día de hoy, eso es lo que me basaba y me baso Ujú, para la comunicación. claro. Esa disfunción somática, que todos conocemos los osteópatas cómo se define y según qué leyes está Ujú, descrita, a partir de ahí, esa realidad anatomofisiológica es mucho más rica y mucho más compleja. Al igual que un cirujano cuando dice, eh, este quiste, hay una realidad mucho más compleja detrás de ese quiste, una realidad neurovascular, hormonal, ujú, endocrina, metabólica, mucho más allá, pero que define el quiste y define la técnica como la ha extirpado. No entra en que claro. si ese quiste, bueno, eso ya es trabajo pues para el histólogo, el de anatomía patológica, pero el Mm, cirujano describe su técnica, ¿no? Quirúrgica. Pues yo lo que definía era mi técnica a la hora de diagnosticar, explorar, diagnosticar y corregir las disfunciones somáticas que hallaban estos niños, sabiendo que a nivel tisular eso era muy distinto tratar a un niño con trastorno espectro alcohólico fetal con un origen teratológico de su disfunción que si tratas a un niño que su disfunción viene de un parto distófico, de un parto por mm, forceps o un parto claro, claro. eh, traumático. Sí, Entonces, sí. el origen de esa disfunción en los tejidos, ahí es donde como osteópata yo puedo entrar en muchos matices, pero tengo que encontrar un lenguaje común para Claro, claro. trasladar al pediatra y decir, Está oye, claro, esta está claro. tercera vértebra cervical está en ERS. Porque tengo que poner algo para que nos entendamos, porque es la realidad, también Claro, está, así es. ¿sabes lo que me está viniendo, Ramón? Un poco ¿te acuerdas de la película esa de La Misión? De cuando los europeos llegan a Sudamérica, ¿no? Y se ven a los nativos allí, ¿no? Y bueno, ¿Qué ¿y ahora película? cómo nos entendemos, ¿no? ¿No? Claro, tenemos que buscar un hilo común, pero claro, a medida que vamos entrando en el pueblo, ¿qué dirección vamos a tomar? ¿Y ¿Les cuál? imponemos lo nuestro a ellos o ellos nos enseñan a nosotros? Es un poco... Y son las dos, ¿no? Son las dos. Son las dos, exacto. Cuando las dos partes se reconocen y ven a través de la belleza, ¿no? De esa música, de la belleza del servicio, Sí, cuando la belleza conduce esa relación, claro, ¿vale? claro. Cuando la caridad conduce esa relación, es cuando Claro. los dos se ven reconocidos y los dos mundos se encuentran. Y Cuando tú colaboran, quieres ¿no? Cuando tú te y sientes colaboran, reconocido por el otro y él te porque reconoce donde a no ti, tú hay colaboras con él. caridad, Claro, entonces, donde no hay escucha del otro, donde no reconoces al otro, si nosotros también quisiéramos imponer nuestra visión, porque nos claro, creamos, claro, entonces claro, es donde no nos van a escuchar. claro, Entonces, claro, cuando nos reconocemos todos, claro, entonces claro. ahí estamos Ahí... seguros. Bueno, bueno, Ramón, podríamos seguir hablando de esto mucho. Yo creo que es un buen Bueno, punto, ¿no? Para ir sí, cerrando, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? No sé, sí, sí, sí. totalmente, gracias. Hemos estado un Sí, rato, esto no sé, será, sí, creo que lo esto... siento por los oyentes, será un No, pero tostón. creo que quizá este punto, ¿no? De esta película o de este modo de ir cerrando, también deja un poquito a que cada uno se queda un poquito así como pensando, ¿no? Como que dejemos pensativos a los que nos están Totalmente. escuchando, ¿no? Y esto es Si súper bueno alguien, también, ¿no? cuando No que... el, este trabajo de este artículo continúa con otro y continúa, ahora estoy en la fase final de la redacción de un libro que Ajá. trata trata mucho sobre este tema y tratará sobre las virtudes cristianas aplicadas a la ¿Quieres práctica, hacer según mi algún experiencia. comentario de este libro Bueno, o prefieres este libro esperarte está, a que esté publicado? sí, no haré ningún spoiler, es un libro que saldrá, estoy escribiendo el último capítulo y será eso, exponer mi experiencia clínica
y Mm. también personal sobre la aplicación de las virtudes cristianas Ok. en mi trabajo. Entonces, es la continuación de este artículo. Este artículo fue como la presentación Mm. de mi Mm. interés en este Sí, sí, campo sí. y espero que pronto este libro Qué bueno. esté para quien le interese. Pues así sea, Ramón. Así sea. Bueno, pues nada, solo queda darte muchísimas gracias por tu Gracias a aporte, ti. ¿no? Al Muchas gracias a programa, ti por por todo lo muchas gracias a ti. compartido. Y nada, bueno, y a quienes nos escuchan, pues un saludo a todos y bueno, nos vemos a la próxima, ¿vale? Seguiremos Un placer. Un saludo a pensando todos. osteopatía, pero también seguiremos pensando salud, ¿eh? Las dos cosas.